¿Cómo va iOS 18 en el iPhone XS Max? Vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento y también una pequeña prueba de batería. Recuerda que la prueba de batería completa de 100 a 0 con diferentes aplicaciones lo vamos a hacer más adelante. Así que pues suscríbete para que no te lo vayas a perder. Ya hice la misma prueba con el iPhone 12, el iPhone 11, el iPhone SE modelo 2020. Por si quieren ir a verlo, se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Entonces primero vamos a ver cuánto me pesó iOS 18. Podemos ver aquí que fueron 6,39 GB. Si tú no tienes las versiones beta activadas, te va a pesar menos. Puede que te pesen 3 GB, 4 GB o más o menos por ahí. Ahora más adelante vamos a ver los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Vamos a confirmar aquí la actualización desde la configuración. Podemos ver que ya está actualizado. Vamos también a mirar en cuanto a batería, porque como les digo, vamos a hacer una pequeña prueba. Aquí tenemos una condición de 84%. La última carga al 100% fue hace 6 minutos, prácticamente recién desconectado. El Antutu y el Geekbench pues ya los había hecho desde antes, pero pues todavía no se ha actualizado aquí. Entonces 100% de batería, todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Vamos a empezar con Snapchat. Vamos a ver qué tal estaría el rendimiento de iOS 18 en el iPhone XS Max. Ahora vámonos con YouTube. Vamos a mirar con las aplicaciones que utilizamos día a día. Vamos a mirar por aquí algunos videos cortos o algunos shorts. Bien, entonces aquí pasamos. Vamos a deslizar por acá en la pantalla de inicio. Bien, vámonos ahora con Pinterest. Vámonos ahora con Facebook. Vemos que hasta el momento el teléfono se está comportando muy bien. Las aplicaciones abren rápido, el contenido carga rápido también. Vamos a mirar aquí los Reels en Facebook. Hasta el momento pues vemos que esto está cargando bastante rápido. Vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos cualquiera. Vamos a mirar más videos por acá. Bien, podemos ver que se está comportando muy bien. Vámonos para atrás, seguimos deslizando. Esto es un anuncio. Entremos en otro perfil por aquí. En este momento ya el teléfono se está empezando a poner caliente. Creo que de todas las betas y de todas las versiones que he probado, creo que iOS 18 es la que más rápido calienta el teléfono. Bien, entonces vamos a dejarlo ahí. Vámonos rápidamente con Instagram. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a deslizar por acá. Bien, aquí deslizamos. Vamos ahora a mirar por acá los Reels. Bueno, la carga de contenido pues ya también depende mucho de la conexión a internet. Pero pues de igual forma vemos que se está comportando bastante bien. Vamos a mirar por acá, algún perfil cualquiera. Vamos a seguir deslizando, vemos que anda cargando bastante rápido. Como puedes verlo ahí, nos vamos para atrás, seguimos deslizando, nos vamos para atrás. Aquí en la pantalla de inicio, vamos ahora a mirar por acá las historias. Bien, podemos ver que cero problemas. Vámonos ahora con X. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a esperar a que cargue el contenido completamente. Les recuerdo que estas partes del video están sin recortar para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tarda en cargar cada aplicación, el contenido y todo eso. Vamos ahora a mirar por acá algún perfil. Aunque definitivamente sí se está demorando demasiado, pues sabiendo que tengo buena conexión a internet. Así que pues vamos a cambiar a otra red Wi-Fi. Listo, entonces vámonos para atrás y volvamos otra vez a X. Vamos a mirar más publicaciones que haya hecho esta persona por acá. A ver si notamos algún tipo de lagueo o de ralentización al momento que estemos deslizando. Abramos una imagen cualquiera. Deslizamos aquí rápidamente. Bien, nos salimos, nos vamos para atrás, seguimos deslizando. Vamos a mirar aquí en la pantalla de inicio. Bien, podemos ver que cero problemas hasta el momento. Bueno, excepto por la carga del internet. Vamos a dejarlo ahí, vámonos ahora con Twitch. Fíjate que las animaciones al momento de entrar y de salir de las aplicaciones las está haciendo muy bien. De igual forma pues apenas estoy iniciando, así que pues ya vamos a ver más adelante. Y no entiendo qué pasa con el internet. En ese momento ya la aplicación está completamente abierta, pero el internet está un poco demorado. Bien, ahora sí ya lo tenemos abierto con el contenido cargado. Vamos a deslizar por aquí rápidamente. Bien, podemos ver que hasta el momento las animaciones y todo las está haciendo bien. No tenemos como trabas, lagueos, o al menos no que se peguen las animaciones. Vamos a abrir un directo de estos. El teléfono en este momento ya está caliente. Entonces las animaciones de Picture in Picture, bien, funcionando bien, puedes verlo ahí. Entonces vámonos a seguir mirando más videos por aquí en la pantalla de inicio. Por ahí como que se quiso pegar un poquito, ¿no? Bien, entonces vamos a dejarlo ahí. Vámonos rápidamente con Speed Test. Listo, vámonos ahora con TikTok. Pero fíjate que las aplicaciones no tardan mucho tiempo en abrir. Bien, vamos a deslizar aquí rápidamente. Vamos a entrar ahora en algún perfil cualquiera. Entremos aquí en ese perfil y vamos a seguir mirando más videos. Bien, vámonos para atrás porque hay mucha música ahí. Entonces entremos ahora en este otro perfil. Vamos a seguir mirando más videos por acá.
Sacamos los comentarios. Bien, seguimos mirando por acá, sacamos los comentarios. Seguimos mirando más videos, podemos ver que el contenido anda cargando bastante rápido. Seguimos deslizando. Entremos ahora en ese otro perfil. En ese momento el teléfono está bastante caliente. Nos vamos para atrás, seguimos deslizando. Entramos ahora en ese otro perfil. Podemos ver que las animaciones las está haciendo muy bien. Hasta el momento no tenemos nada de quejas en cuanto al rendimiento. Aunque pues bueno, sí por la carga del internet, más o menos. Vamos a dejarlo ahí, vámonos ahora con Tumblr. Bueno, al momento de salir de TikTok, como que casi se trabó un poquito la animación. Vamos a deslizar por aquí rápidamente. Fíjate que el brillo ha bajado bastante. Eso es debido al sobrecalentamiento, porque en este momento el teléfono está bastante caliente. Entremos en un blog cualquiera. Entremos en este blog de aquí. Vamos a deslizar, sigamos viendo más imágenes, más contenido. Fíjate que por ahí como que medio se quiere pegar un poquito, pero de igual forma es que así no se nota. Mira, ahí puedes ver. Vámonos para atrás, seguimos deslizando aquí en la pantalla de inicio. Bien, abrimos las imágenes, cargando bastante rápido como puedes ver. Vamos a dejarlo ahí, vámonos ahora con Netflix. Bien, aquí estamos esperando a que cargue. Ya tenemos la aplicación abierta. En ese momento el teléfono está demasiado caliente. Ese problema del sobrecalentamiento antes ha empeorado. Vámonos ahora con Spotify. Listo, ya lo tenemos abierto. Vámonos ahora con Amazon. Pero fíjate que las animaciones las están haciendo bien. Las aplicaciones no tardan mucho tiempo en abrir. Vamos a cargar por aquí diferentes publicaciones, porque así vamos a probar las 4 GB de memoria RAM que tiene. Entonces vamos a deslizar por acá, a ver si notamos de pronto algún tipo de lagueo o algo así. Bien, podemos ver que no. Vamos a abrir otra publicación por acá. Bien, vamos a deslizar rápidamente. Vemos que se está comportando bastante bien. Vamos a abrir por último esta otra de acá. Listo, vamos a dejarla ahí, porque así vamos a probar las 4 GB de memoria RAM que tiene. Vámonos ahora con eBay. Bien, aquí estamos esperando a que cargue por completo la aplicación. Les recuerdo que esas partes están sin recortar para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tardan. Cuánto tiempo tarda en abrir cada aplicación y así. Vamos a deslizar rápidamente. Bien, vemos que esa traba que siempre tiene eBay no está como tan fuerte aquí en el iPhone XS Max. Vamos a abrir otra publicación. Vamos a deslizar rápidamente. Por ahí como que medio se quiere trabar un poco, pero esa traba no está tan fuerte. Vamos a mirar otra publicación por acá. Bien, deslizamos. Deslizamos aquí. Sí tenemos como una pequeña traba aquí en eBay, pero pues de igual forma no es nada grave. Vamos a dejarlo ahí y vámonos ahora con Mercado Libre. En este momento ya tenemos 99% de batería. Listo, ya lo tenemos abierto. Pero de igual forma, teniendo en cuenta que este teléfono es del 2018, vemos que tenemos buen rendimiento. De igual forma, pues tampoco es que se le pueda exigir como demasiado, pero pues de igual forma vemos que sí tiene buen rendimiento. Vamos a deslizar por aquí rápidamente. Y sinceramente yo creo que ya esta sería la última actualización disponible para el iPhone XS Max, para el iPhone XS y para el iPhone XR también. Pues es lo que yo creo, ¿no? Es lo que yo opino. Déjenme saber ustedes qué piensan de eso. Vamos a mirar la batería, ya tenemos un 98%. Vamos ahora a abrir algunos jueguitos. Estos son juegos muy livianos y todo, siempre lo digo, pero quiero siempre que lo tengan presente. Pero abro estos juegos más que todo como para probar la memoria RAM y también pues un poco en cuanto a la batería, porque de por sí abro estos jueguitos siempre me baja 1 o un 2% de batería. Y en cuanto a la memoria RAM, pues muchas veces se cierran las demás aplicaciones. Si no abro estos juegos, las demás aplicaciones ni siquiera se cierran, quedan exactamente como estaban. Vamos a dejarlo ahí, vámonos ahora con Temple Run 2. Aquí también tenemos el modo juego activado, para todas las personas que se lo pregunten. Bien, ya tenemos el juego abierto. Ahora vamos a ver la animación de inicio. Fíjate que son juegos muy livianos y todo, pero por ahí de vez en cuando se ven como unas pequeñas caídas de fotogramas, ¿no? Vamos a darle play. Bien, vamos a dejarlo ahí. Fíjate que ya tenemos 97%. ¿Ves? Vámonos ahora con Subway Surf. Si tú ya tienes el iPhone XS o iPhone XS Max actualizado a iOS 18, déjanos saber acá abajo en los comentarios cómo te va a ti en cuanto a rendimiento y batería. Esto no es solamente para que yo lo sepa, sino que para personas que todavía no han actualizado también lo sepan. Y así pues ayudarlos un poquito más a tomar una decisión si actualizan o no.
Mira que el brillo sigue bajando, el teléfono se está calentando demasiado. Bien, vamos a dejarlo ahí. Batería 97%. Entonces ya tenemos esos 3 jueguitos abiertos, las demás aplicaciones abiertas. Vamos ahora a mirar qué aplicaciones se han cerrado. Entonces empecemos con Subway Surf, abierto. Temple Run 2, abierto. Temple Run 1, abierto también. Vámonos ahora con Mercado Libre, abierto. Miremos a ver si reacciona rápido. Y efectivamente puedes ver que está reaccionando rápido. Vámonos ahora con eBay, vamos a ver si aquí también reacciona rápido. Y efectivamente está reaccionando rápido. Vámonos ahora con Amazon, fíjate las animaciones, las está haciendo bien, completamente cerrado. Spotify abierto, lo que es Netflix abierto, Tumblr cerrado, fíjate en las animaciones, TikTok cerrado, lo que es Speedtest abierto, lo que es Twitch abierto. También reaccionando rápido, aunque al principio quería como medio pegarse un poco, pero ya se recuperó. Vámonos ahora con X, abierto también, reaccionando rápido. Vámonos ahora con Instagram, abierto también, reaccionando rápido. Puedes verlo aquí, vamos a mirar por acá en los Reels. Bien, vámonos ahora con Facebook, completamente cerrado. Vámonos ahora con Pinterest, completamente cerrado. YouTube, abierto, también reaccionando rápido. Y por último, vámonos con Snapchat, abierto también. Al volver a abrir las aplicaciones, ya la batería me bajó a 96%. Y en ese momento el teléfono está demasiado caliente, que mira el brillo, nada que sube. Mira, más o menos el brillo viene a estar por aquí, porque aquí es donde se ve más o menos la diferencia. Pero acá arriba pues nada de nada. Vamos ahora a mirar por acá en la pantalla de inicio, lo que son los widgets, bien. Lo que es por acá la biblioteca de aplicaciones. Como que medio se quiere trabar un poquito, pero se recupera rápido. Bien, pero a comparación con las primeras betas de iOS 18, esta versión le ha caído bastante bien. Entonces ahora vamos a mirar los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Por aquí iOS 18, actualizado el lunes, y el día de ayer hice las pruebas. Entonces la primera prueba del Antutu me dio un resultado de 664.561 puntos. Espero a que se enfríe y vuelvo a hacer la prueba. Ya para el segundo resultado tenemos un puntaje de 733.522 puntos. Y ahora vamos también a ver el resultado del Geekbench. También lo hago varias veces, pero pues aquí simplemente les voy a mostrar el resultado más alto. Para el single core tenemos 1322 puntos y para el multicore 2836 puntos. iPhone XS Max, iOS 18. Bien, vamos ahora a mirar las animaciones por acá. Anda funcionando bastante bien. Fíjate que ya la batería la tenemos en 95%. Bien, vemos que se está comportando bastante bien. Vamos a mirar por acá. Vamos a mirar si algunos juegos se han cerrado. Lo que es el Temple Run 1 abierto, Temple Run 2 cerrado y el Subway Surf cerrado también. Y ya la batería la tenemos en 95%. Entonces ahora sí voy a cerrar todas las aplicaciones y vamos a empezar con la pequeña prueba de batería. Recuerda que la prueba de batería completa la vamos a hacer más adelante. Vamos a colocar aquí un temporizador por 1 hora. El brillo, a pesar de que está bastante bajo, fíjate ahí está, porque está demasiado caliente. Vamos a colocarlo aquí a mitad de este icono, igual que el volumen. Lo que es el airdrop está solamente contactos, Bluetooth, Wi-Fi prendidos. Vamos a dejarlos así. Entonces nos vamos 1 hora con el juego de Subway Surf y ya volvemos a ver en cuánto nos queda la batería. Recuerden que actualmente estamos en 95%. También les recuerdo que siempre hago las pruebas de la misma forma, por si alguien quiere ir y mirar con versiones anteriores, por ejemplo iOS 17 o iOS 16. Así van a notar un poco más la diferencia. Pero pues de igual forma, como te digo, la prueba de batería completa la hacemos más adelante. Ok, en este momento acaba de pasar la primera hora de estar con el juego de Subway Surf. Vamos a ver en cuánto tenemos la batería. Y ya la batería la tenemos en 77%. Ahora entonces nos vamos otra hora con el juego de Asphalt. Este juego de por sí consume bastante batería. Fíjate que el brillo acabó de bajar. Otro poquito más. Entonces vamos a ver después de estar 1 hora jugándolo en cuánto nos queda la carga. Y en ese momento ya acaba de pasar la otra hora de estar con el juego de Asphalt. Vamos a ver en cuánto tenemos ya la batería. Y ahora tenemos un 50%. Y en ese momento el teléfono está bien caliente. Vamos a mirar. El brillo está demasiado bajo debido al sobrecalentamiento que tiene. Pero eso del sobrecalentamiento no es cosa nueva, eso ya venía desde antes, desde iOS 16 aproximadamente, o desde iOS 15. Eso es algo que ha estado casi siempre.
Vamos ahora a mirar la batería aquí en la configuración. Mira ese delay, siempre pasa por alguna razón y con todos los teléfonos prácticamente. La última carga al 100% pues fue hace 2 horas. Lo que más batería consumió fue el Subway y el Asphalt. El Antutu y el Geekbench pues ya los había hecho desde antes. Entonces pues en conclusión, en cuanto a rendimiento, el teléfono todavía rinde bastante bien. Recordemos que ya son casi 6 años desde que lo tenemos. O sea, desde que se lanzó, así que pues tampoco es que haya que exigirle como demasiado, pero para la edad que tiene me parece que el rendimiento sigue estando muy bueno. En cuanto a batería, sí ha empeorado un poco con iOS 18. De igual forma pues te recuerdo que vamos a hacer una prueba completa de batería más adelante de 100 a 0 con diferentes aplicaciones y vamos a comparar el resultado con iOS 17. Así que pues suscríbete para que no te lo vayas a perder. Entonces ahora, si me preguntas a mí si vale la pena o no vale la pena actualizar un iPhone XS o un iPhone XS Max a iOS 18, yo opino que sí vale la pena. Pues especialmente por el rendimiento, que el rendimiento anda bastante bien. Si de pronto la batería es como muy importante para ti, pues entonces espérate un poquito más. Pero igual forma la batería cada vez la empeoran más y más. Porque si vamos a ver la batería en iOS 15 o en iOS 16, pues era muchísimo mejor. Pero pues de igual forma, a pesar de eso, yo creo que sí es buena idea actualizarlo a iOS 18. Pues de igual forma siempre hay que hacer una copia de seguridad. En caso de que de pronto no te guste o no te funcione bien, pues simplemente vuelves a iOS 17. Pero pues de igual forma tienes poco tiempo, ¿no? Como un mes aproximadamente. Si tú tienes un iPhone XS o un iPhone XS Max actualizado a iOS 18, déjanos saber tus experiencias acá abajo en los comentarios. No solamente para que yo lo sepa, sino que pues también para guiar a otras personas que de pronto todavía no hayan actualizado. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver. Fíjate que ya el brillo está volviendo a subir.